Buenas tardes, días o noches. Sean todos bienvenidos a otro Martes Marciano aquí en Juno Podcast, donde hoy, como cada semana, hablaremos de temas científicos, de cultura popular, interesantes o ñoños, sin morir en el intento. Yo soy Mike. Y yo soy Raúl. Y el día de hoy les traemos un episodio harto jugoso, harto bueno, harto interesante. Pero bueno, antes que nada, sean todos bienvenidos. Raúl, bienvenido de vuelta al mundo de los vivos. Qué bien se siente estar de regreso. Un poco de... Bueno, como sabrán, la semana pasada no pudimos publicar episodio por problemas de salud, un encuentro cercano del tercer tipo, ya de ese tipo de cosas. Pero Los ya tenemos de nahuales. vuelta... Sí, los nahuales nos abdujeron y trataron de convertirnos en reptilianos, pero pues ya está de vuelta Raúl, ya podemos hacer el episodio. Entonces, una disculpa, pero qué bueno que ya estás bien. Saludos. Me Saludos. intenté convertir en nahual la semana pasada, entonces pues no me salió bien. Y que me da diarrea. Que me da diarrea. Es el castigo para los que tratan de ser nahuales. Oye, no, No se pero... vuelvan nahuales. No, tampoco tenía diarrea. No, mentira. No, pero bueno, aprovechando, como siempre, queremos decirles, manténganse en casa, traten de no salir, lávense muy bien las manos, también lávense el fundido Sí. por si acaso, nunca está de más. Y bueno, que tengan mucho cuidado porque las cosas no parecen estar mejorando, que digamos. Entonces, Está bien feo. relájense, entren a la uni porque ya el lunes entramos, no quiero. Qué feo. Yo tampoco. Sí. Está todo como bien raro esto de clases en línea. No, A la además, fecha en que grabamos, estamos en cuarentena y vamos a tener clases en línea, entonces así es, grabamos este semestre va a estar... en viernes. Sí, grabamos esto en viernes y el lunes entramos a clases, entonces nuestro último podcast antes de entrar a clases, pero ustedes lo disfrutarán ya estando en sus clasecitas horribles en línea. Sí. Guácala. Va a estar intenso porque además creo que no hay o sea, no es una plataforma digital, sino por correo institucional. Para la Sí. UAP, para los que nos escuchan de la UAP. Para los que Pues no son de quién la sabe, UAP, pero... sí, pues háganle como quieran, ahí nos avisan qué tal les va. Pero Saludos. sí, saludos a todos, a los del TEC, no creo que nos escuchen ahí. Pero bueno, tengan cuidado, traten de cuidarse, cuidar a su familia y todo. Y ¿tenemos alguna buena noticia para esta semana? Pues Mike sacó una nueva Seguimos rola. Sí, es cierto, saqué una rola en mi alter ego musical que se llama Koi, por si gustan verla. Así que vayan a seguirlos. Sí, búsquenos en Instagram y en YouTube como band.koi. Denle muchos likes. Y pues creo que ya. No sé qué otras noticias van a ser. No sé, sigo vivo, podría ser buena noticia. Sí, muy buena noticia. Y todavía podemos producir este podcast. Todavía tenemos internet. Oh, sí, Excelente. sí, es cierto. Entonces, ¿estás listo para la acción? A darle. Vale, pues entonces empezamos con nuestro podcast. Necesito, por favor, producción, música tecnológica o música del próximo milenio, así bien dubstep, trance. Unos redobles. Ándale, acción. Ambiente de suspenso. Se cae el telón. No es cierto, ya, perdón. Las llantas del autobús rechinan mientras este se detiene en un costado de la calle. Un pie baja del escalón del autobús y pisa la banqueta limpia con delicadeza. A su lado, una pequeña esfera, como una bola de boliche, pasa esquivándolo mientras aspira y barre la acera. El autobús cierra las puertas automáticas y se aleja. El sujeto avanza sobre la calle con un paso grácil y liviano, con elegancia. Lleva un traje negro, corte ajustado, muy elegante, zapatos bien boleados, impecables, y en su hombro cuelga un estuche de un teclado electrónico pequeño. En su paso por las calles de la ciudad atrae muchas miradas, algunas curiosas, otras sospechosas o malintencionadas. O quizá es solo el robot humanoide color rojo parado en la esquina de la calle detrás de él, quien dirige el tráfico cambiando de color. Después de unos minutos de paseo, en el cual saluda a un anciano que espera en su pórtico y ayuda a un joven a cargar un juego de cajas algo pesadas, entra en un bar ubicado en el sótano de una calle famosa entre los turistas. El bar aún no ha abierto, las sillas están sobre las mesas y las luces están apagadas. Un hombre algo gordo lo recibe sin mucho afecto. Una vez que entra y empieza a instalarse sobre la tarima que domina el salón del bar, escucha al hombre gritar hacia la cocina. «Frank, llegó el engendro ese».
Nuestro sujeto finge no escucharlo. No reacciona. Continúa desenfundando su teclado y preparando todo para su show. Más tarde, cuando el bar se ateste de gente, dará un gran espectáculo, impecable, interpretado en su teclado electrónico miles de sonidos. Unos nuevos, otros viejos, guitarras, baterías, saxofones, sintetizadores, toda clase de sonidos en la punta de sus dedos. Jamás falla una sola nota. Mucha gente viene a este bar solo a verlo a él, aunque también hay quien viene a disfrutar de la deliciosa comida preparada por un chef humano, una rareza hoy en día. Acabado el show, mientras unos elegantes robots recogen y limpian, recoge su equipo, limpia su espacio, apaga las luces y emprende el camino a casa. Toma la calle principal, sube al camión automanejable, donde una máquina efectúa un cobro a la billetera electrónica ubicada en su muñeca y toma asiento. Una vez más, atrae muchas miradas, quizás por su traje, demasiado formal para el transporte público. Un grupo de jóvenes lo ve desde la parte trasera del autobús, murmurando entre ellos. No se ven de muy buena pinta, pero ¿quién es él para juzgar? Cuando llega a su parada, el autobús se detiene. Se abren las puertas y se dirige hacia ellos, pero los jóvenes lo miran con saña y desprecio. Cuando pasa junto a ellos, uno exclama: ¿Ya vas a casa, imbécil? Sal de nuestro autobús. Él los ignora. Pisa la calle y emprende el camino. Pero tras él, los jóvenes se han bajado y siguen sus pisadas. Oye, ¿acaso no escuchaste? ¿Eres sordo o solo tonto?, dice uno, mientras otro le responde: todos los de su raza son iguales, ¿qué esperabas? Uno toma una piedra del camino y se la arroja, fallando el tiro. Oye, idiota, mejor quédate en casa, no te queremos, engendro. En el lado contrario de la calle, hay una patrulla con 2 policías que lo miran fijamente. Pero ¿por qué lo miran a él y no a los jóvenes que lo agreden? Parece que le tuvieran miedo. Quizá así sea, mejor no verlos fijamente, usualmente eso no acaba bien. Él solo se aleja sin prestar atención. No es la primera vez que le ocurre. Sigue caminando hasta que llega a una esquina alumbrada con luces LED blancas, donde luce un muro blanco, liso y sin puertas ni ventanas. Coloca su mano sobre el muro y este, detectando su señal, se abre suavemente. Está en casa. Fue un buen día, fue un buen show. Además, el restaurante sigue haciéndose famoso. Lo hizo bien, sin lugar a dudas. Y hoy, casi no lo acosaron en las calles. Ya había olvidado que hace una semana intentaron golpearlo. ¿Solo por ser quien es? Suspira lentamente, mientras piensa que quizá, solo quizá, debe haber algo más que solo esta rutina. Que quizá le gustaría no ser acosado, ser normal o aceptado. Retira la mano de la pared y se introduce en la ranura que se ha abierto. La luz se prende en el interior y alumbra al menos 50 robots humanoides, todos enchufados. Parecen dormidos, piensa. Se desviste, dobla su ropa a la perfección y la guarda en un pequeñísimo cajón en el muro, donde también entra su teclado y sus zapatos. Jala un cable del techo y lo conecta a su nuca. Las luces se apagan y el indicador de su batería se enciende con un agradable tono naranja que pronto será verde. En unas horas estará listo para volver a salir, para un día más de show y espectáculo. Pero ahora solo queda dormir, si es que se le puede llamar a eso dormir. Los robots no duermen. Sus ojos se cierran y el cable comienza a pasar corriente. Su cuerpo se apaga y la casa, el depósito de robots, queda en silencio esperando la llegada de un nuevo día. Y sí, está muy bueno. Sí, está un poco, perdonen por la introducción tan larga, pero es un tema muy interesante. Y esta es la historia de un robot músico en el futuro cercano. No, está bien cool. O sea, hasta me lo imaginé, o sea, todo el contexto tipo Cyberpunk 2077 con luces de neón mientras va caminando. Está muy bueno. Además está chido, ¿no? No sé si te fijaste en el Easter egg de la billetera en la mano. Bueno, en la muñeca es... Ahí patrocínanos todos los que... Justin Timberlake patrocina. Saludos. Pero, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Por supuesto que sí. Sí, va a estar bueno. Entonces, como pueden ver en esta historia... Me gustó mucho la historia. Está muy cool. O sea, tiene el toque, tiene todos los toques. Está como melancólica, está como para reflexionar sobre este tema, como para también dar como pie a la imaginación de un mundo en donde ya existe todo esto. Está muy cool. Sí, y me recordó a Yo Robot.
Precisamente, de hecho, cuando le estaba Sí. escribiendo dije como se parece, espero que la gente, o sea, cuando la escuche, no se dé cuenta que es un robot hasta el final, ¿no? Era la idea de la historia. Sí, sí, sí. Pero precisamente es como Yo Robot, o sea, y que ves que en la película Will Smith, el personaje de Will Smith es como un poco racista hacia los robots. Sí. Y bueno, me acuerdo que investigando para este tema vi Ujú. no es un escrito, es, bueno, sí es un escrito porque estaba en Google, pero digamos, es como de Ajá. un foro donde dicen, o sea, la posibilidad del racismo contra robots Ujú. es muy probable o es muy grande, porque imagínate que de repente llega alguien que además de hacer las cosas mejor que tú, no se equivoca, no cobra, no necesita nada y no sé qué, entonces mucha gente podría odiar a los robots. En esta historia que Sí. contamos está muy ligera, pero digamos es algo posible y también introduce esta idea de bares, restaurantes, música, todo hecho por robots, donde el ser humano casi casi nada más tiene un sentido de ocio, como en Wall-E, están todos gordos así en sus sillas. Ujú. Entonces, espero que les haya gustado, pero Estuvo muy buena. gracias, gracias, pero pues vamos a darle al tema de hoy antes de que se nos acabe nuestra hora, como siempre. Ya estufas. Entonces, la primera pregunta del día de hoy es, um, bueno, pues hay muchas preguntas, pero la primera es, ¿qué chingüentes es la inteligencia artificial? Porque digo, aquí hablamos de robots y todo, pero un robot no es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Estoy preparado para responderlas. Échalas a ver. Pero va. Creo que, bueno, Mike dijo que tenía la definición como establecida hasta la fecha. Entonces, Ujú. vas. Sí, digamos, la definición de un diccionario de qué es Ujú. inteligencia artificial es, es el campo de la informática que busca que máquinas y computadoras desarrollen un comportamiento aparentemente inteligente y humano. Y lo interesante aquí es aparente. O sea, Ujú. está dando desde el inicio como de facto que no es real o humano, es aparentemente humano o aparentemente Sí, inteligente. es como una simulación. Precisamente. Pero bueno, antes de decir por qué, bla, 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 ¿qué definición tienes tú? Yo encontré una como más, no sé si filosófica, pero más mundana o común, Ok, que dice que la inteligencia no existe solo en organismos orgánicos, como todos los teníamos pensado, ok. sino que en sí no existe una definición total de inteligencia artificial, porque Ujú, lo que definimos como inteligencia artificial en sí es un conjunto de prácticas y piezas que las personas reúnen para dar a entender que algo es inteligente. ok, Porque como tal, la inteligencia artificial es la capacidad de lograr objetivos complejos. Y ok. esto es inteligencia normal, Sí, claro. pero la inteligencia también puede ser no biológica. Ok. Estoy tratando de comprenderla, de que me quepa en el cerebro, porque estoy pensando qué otro ejemplo de inteligencia no biológica podría haber. O sea, Es supongo que se que refiere a esto la es informática. Ajá. Sí, 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 exacto. Es un Ah, ejemplo de inteligencia que nosotros como tal creamos, ujú, una inteligencia que no tiene organismos vivos, pero ok. que de todos modos sigue siendo inteligencia. Ok, ahí lo interesante sería saber qué es o cómo defines inteligencia, ¿no? Porque, digo, estamos hablando precisamente de organismos vivos y de resolver problemas y todo, pero entonces, ¿qué es Ujú. inteligencia y cuándo es nada más una respuesta programada ante un problema, ¿no? Que es algo que pasa Ujú. mucho con los robots, porque de hecho la inteligencia artificial pues ya existe y ya está aquí entre nosotros. Ujú. Eh, Nada más que obviamente no es como en las películas y es de una manera muy sencilla, que es, digo, yo mientras investigaba esto se me hizo interesante como ver que hay inteligencia artificial, por ejemplo, en el teclado de tu teléfono, el que te arroja las respuestas, o sea, que ves que escribes como hola y automáticamente te da Sí, sí, como sí, para el completar. autocompletar. Eso es un tipo de inteligencia artificial. Y yo como, "Oh, oye, o sea, qué interesante que tienes, digo, me lo imaginé así muy romántico, un robotcito dentro de tu Ajá. cerebro. Está pensando como, esta y esta. Pero digo, es un programa, ¿no? Hecho para resolver un Ajá. problema en específico. Eso ya es inteligencia artificial. Yo encontré algo parecido Ujú. que, como dices tú, que nos pasa en la vida cotidiana,
Ajá, que es la música y la inteligencia artificial, cómo se combinan. Porque, por ejemplo, cuando ok. estás escuchando música en Spotify, Ajá, hay una playlist específica que es tu descubrimiento semanal. así es. Y Un es algoritmo. como, ajá, es un algoritmo que decide cuáles canciones, en base a las canciones que tienes, cuáles canciones podrían gustarte por el hecho de, no sé, las melodías, los Sí, tonos, sí, sí. los altos y bajos. Entonces está cool. Sí, y suena muy sencillo, pero realmente, o sea, los que programan eso están cañones porque necesita analizar la música y analizar, o sea, no nada más como esta canción es de tal artista, que es el primer paso, según yo, sino Ujú. el género con el que se le ha clasificado y luego ritmos, tiempos, los beats que tiene la canción, duración, Sí. año de publicación, todo eso para arrojarte una canción así como, ten, escucha esto. O lo mismo pasa con Netflix, con las películas que te sugiere. Incluso encontré que como este algoritmo identifica la cantidad de pistas que tiene una canción. O Wow, sea, ¿en te serio? dice, tiene 6 7 sí. Te dice, tiene, por ejemplo, tiene batería, una pista de Ujú. batería, una pista de voz, una pista de guitarra y Ajá. así. Y Y ya además, te... sí, como para irte diciendo, o sea, con base en todo esto que ya escuchaste, a lo mejor te gusta esta, pero no es que haya alguien inteligentemente sugiriéndotelo, sino que es un programa Sí, que sí, sí. analiza datos y arroja una respuesta. Que es, bueno, no sé si tú tuviste, yo llevé una de informática, una materia de informática en la prepa, y me acuerdo que jamás pasé Ujú. de este programa que tienes que poner hola y te responde adiós, ¿no? O así, o sea, como respuestas sencillas. Ajá. Eso fue todo lo que logré hacer, pero eso ya es un programa de computación, no sé si se le puede decir inteligencia artificial, pero tú lo puedes programar para que cuando tú desbloquees tu Ujú, computadora, en vez de salir el de Microsoft, ujú. te dice como, hola Miguel, bienvenido, y introduce la Ajá. contraseña, aunque no tengas contraseña, como si fuera como si hubiera alguien del otro lado de la compu, ¿no? Sí, sí, sí. Es Nunca me salió. Cortana, ¿no? Yo hice Ah, una calculadora. ¿en serio? A mí Sí. jamás me salió la calculadora, siempre todo salía mal o me No salía más. error. Sí, me frustraba. Sí, estuvo cool. Llegó Pero, un punto en el ajá, que como que me obsesioné con esa calculadora que hasta le puse un diseño bonito. ¿en serio? Oye, qué padre. Porque ves que eran todas como teclas nada más que tenías que aplastar y así. Ah, no, es que yo hice la calculadora, pero en una compu, o sea, un Sí, programa que estaba la interesante. utilizaba. O sea, no la calculadora física, pues. Pero Ajá. pues, está chido, la neta. Yo creo que en ese campo sí me superas totalmente porque te digo que yo jamás pude pasar del hola, ¿cómo estás? Del programa. Con lo que estuve buscando ahorita para el podcast, Ujú, habla de... Ajá, es que voy a eso. ujú, De que es sencillo para nosotros acostumbrarnos a recibir una orden o un comando, ujú. porque de cierta manera tendemos a entender las cosas o sea, a dar las cosas por sobreentendido, Ok. porque estamos acoplados a un lenguaje. Ujú. Sí, claro. Pero para crear inteligencia artificial, lo que tiene que hacer como tal primero la inteligencia artificial es entender nuestro lenguaje. Ok, o sea, nuestro Y hay una lenguaje prueba humano. que está muy cool, Ujú, que me gustó que hacen sí, con toda la inteligencia artificial, ujú. que es la prueba de nuestro lenguaje tiene matices y es de formas, ajá, tiene matices y de cierta Ajá. forma es complicado para las computadoras porque ellas están acopladas a una estructura fija de números o de algoritmos o de unos y ceros. Ok, ok. Ajá. Entonces, él da a entender que para comprender el lenguaje, primero tienes que entender la estructura de una oración, que está bien fácil y que es, Ujú. una mañana le disparé a un elefante en mi pijama. ¿Cómo se puso mi pijama? No lo sé. ¿Qué? O sea, lo puedes interpretar como que un elefante se puso tu pijama o un elefante Ajá. con pijama, o sea, ya ahorita como humanos, así entre nosotros dos, Ah, ok. podemos sacar un montón de conclusiones, Ajá. Las porque comas son importantes. gramáticamente ajá, Ajá. porque gramáticamente la oración suena bien. Ujú. Ajá, no suena mal, no suena como que estuviésemos hablando mal, ni como que estuviésemos diciendo cosas que no son. Sí, o O sea, sea, le está puedes bien encontrar armada sentido. estructuralmente. Así es. Sí. Y Ujú, lo que hacen las computadoras es prácticamente dividir todo esto o partirlo en las partes, en sus componentes esenciales, y se ujú. da cuenta de que para ella no tiene ningún sentido. No, o sea, ¿cómo reacciona una Ajá. computadora a esto?
Porque de ahí va, bueno, quería dirigirme a otro tema, es el de la inteligencia artificial desarrollada para cumplir o para competir contra personas. Que está, yo creo que esta parte, Porque, cuando todo el mundo ve inteligencia ajá, artificial, esta es la parte que les da así como miedito, que es una computadora sí, me va a quitar el trabajo, va a haber arquitectos en el futuro. O sea, en la historia, por ejemplo, teníamos a los chefs que, o sea, es un restaurante donde hay un chef humano y la gente va por eso, porque en los demás se asume que hay chefs robóticos. Entonces, ujú, eso está muy interesante, porque qué tan cierto podrá ser, pero dime y ahorita abordamos eso. va. Pues resulta que esta pregunta que se hicieron de qué tanto puede un robot competir contra un humano, Ujú. se le hicieron los ingenieros de IBM ¿De IBM? y los de la IBM, Ajá. y crearon un robot, o bueno, una inteligencia artificial, entre Ujú. comillas, que se llama Watson. Genial. Y fue creada para aprender a jugar un juego en contra de otras personas que se llama Jeopardy. No sé qué Ajá. chingados es el Jeopardy. Lo he Y cuando lo escuchado, pero... investigué no me gustó. A mí no me gustó. Ajá. Porque ves que las respuestas tienen que empezar como por ejemplo, cuando son cosas es qué y la cosa. O cuando son personas es quién y la cosa, y la persona. Ajá. Ese lo pasaban mucho en Por la tele, ejemplo. ¿no? Bueno, o sea, en la Ajá, tele viejita de Estados Unidos había ándale, concursos de Jeopardy, sí. exactamente. Ajá. Entonces el Jeopardy es como pues, un sistema complejo porque tienes que analizar un montón de cosas y así. Ujú. Y crearon a un robot para competir contra los mejores de Jeopardy. Y seguro les ganó. Y lo interesante de este rollo, sí, sí les ganó, Sí, pues claro. es que lo hicieron a base de la comprensión del lenguaje, Ujú. o sea, de las cosas que decían y que escuchaban, y a su vez lo hicieron para que aprendiese por sí mismo. Que eso también está súper interesante porque, por ejemplo, una de las preguntas Ujú, que me surgieron durante la investigación es, ¿puede un robot realmente aprender o solo interpreta datos nuevos? ¿No? U obtiene datos oye, sí está nuevos. buena. Porque, o sea, la Ajá, respuesta técnicamente, o sea, de lo que fui encontrando es sí. O sea, ajá, si su propio programa le permite aprender o está programado para asimilar información nueva e interpretarla de una manera distinta a la que tenía antes de tener esa información, técnicamente ajá. eso es aprender, ¿no? La gran Es un diferencia, aprendizaje, ¿no? sí, la gran diferencia entre nuestro aprender y aprender de una inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no razona. O sea, no dice como, tengo estos datos nuevos, puedo hacer esta otra cosa porque quiero lograr tal cosa, ¿no? O sea, no lo razona, no tiene un Ajá. camino lógico, sino que dice, datos nuevos, analizar con datos viejos, Ujú, resolución nueva, ¿no? Y va ujú, creando como más datos para poder analizar más datos, que es una de las ventajas de digamos, ventajas de la inteligencia artificial para aprender, es su capacidad de ujú. almacenar información infinita, que nunca se te va a olvidar, que siempre va a estar ahí. O sea, Eso sí. entonces, por ejemplo, si ahorita a mí me dices, ¿cómo resolverías, no sé, hablando de arquitectura, una habitación de 3x3 y Ajá. quiero que le metas cocina, baño, cochera para 2 coches y un garage para aviones, ¿no? Caso de la vida real. No, no es cierto. Pero, o sea, que te dicen como un problema así, lo primero que haría es ir a buscar ejemplos. Y a lo mejor cuando Ujú, empecé la carrera me dieron un ejemplo igual, pero ya se me olvidó. Una inteligencia sí. artificial no le pasa eso, te lo da así, en 2 segundos, te dice, ya lo tengo, aquí está, porque tiene toda la información almacenada. Entonces, pues sí aprende, pero es Es diferente, o sea, no es cierto. igual que un bebé que va aprendiendo a caminar y así. A prueba y error. Ándale, esa prueba y error que es la base de la informática técnicamente. De hecho, ahorita que dijiste eso de ejemplos, Ujú. encontré un ejemplo. Qué humanos ¿Qué somos. dice Ajá. los robots en el futuro escuchando nuestro podcast? Así como de estos güeyes. Ahí está. No saben nada, Ajá, qué que humanoide tan bonito. se creó un programa que se llamaba AlphaGo. ¿Ok? Ajá, pinches robots. Qué racista contra los robots. De una vez está bien y los crean y ya. Y no más. Ajá, se creó que se llamaba AlphaGo, que Ujú. está bien interesante porque fue una inteligencia artificial para aprender un juego que se llama Go. Ajá. No sé de qué trata ni cómo se juega, pero Ujú. lo interesante es que esta inteligencia artificial se volvió la mejor del mundo sin Ujú. siquiera haber visto casos previos de jugadores de Go, o sea, de Genial. situaciones previas, Sí, sí, sí. sino que solamente le dieron las reglas y lo pusieron a jugar contra sí mismo.
No me... Bueno, eso está súper interesante porque de hecho hay varios casos que yo creo que los que nos escuchan ya habrán visto, que son, por ejemplo, una máquina que le ganó al mejor ajedrecista del mundo o que le ganó en una Ah, partida nomás, de sí, cierto. Mahjong a no sé quién, o sea. Y lo interesante aquí es que obviamente estas máquinas están programadas para saber jugar o para analizar datos específicos a estos juegos, ¿no? O sea, cuadros, movimientos, no sé, las oportunidades que tienen de moverse, de atacar, de hacer tal cosa. Y una de las cosas que dicen los que están en contra de estas teorías conspirativas de que van a llegar los Terminators y se van a apoderar de nosotros es una máquina solo puede hacer lo que le programes hacer, ¿no? Y Ujú. ya, o sea, entonces la máquina que juega ajedrez solamente puede ser la mejor jugando ajedrez y ya, no puede lavar platos, no puede ser funcional en otras cosas. Pero aquí es donde entra la Ajá. parte chida, que es, ¿qué pasaría si alguien hace una Ah, eso máquina, sí. o sea, y con una máquina me refiero a un robot, que haga funciones humanas? Y con funciones humanas es moverse, caminar, hablar, interactuar con seres humanos, actuar como un ser humano, Mm. emular la inteligencia humana, no sé, que quieras contratar a un jardinero y entonces en vez de un jardinero humano de carne y hueso te llega un Ajá, robot, ¿no? Y le puedes decir así como, buenas, ajá. don Pancho, ¿cómo está? Y ya te responde, ah, muy bien, nomás que me caí de camino. O sea, ¿qué pasaría ahí? Porque, digo, además de que cambia todo la perspectiva, digamos, del ser humano como el más inteligente de todo el mundo, bueno, o sea, de todos los seres que existen, porque ahora ya tienes un ser que no es humano, que Ajá. tiene la misma capacidad de pensamiento, aunque es un pensamiento artificial, pero como de un razonamiento simulado, competitivo con el tuyo, ¿no? Y está súper interesante porque de aquí salen muchas Ujú. preguntas que primero te las pregunto a ti y luego las respondo porque investigué mis respuestas, sí hice mi tarea, que es, si yo tengo, imagina que tengo un robot, una tostadora, es más, una licuadora así bien chida. Y la licuadora está programada Ajá. como Alexa, ¿no? Para despertarte a tal hora, para poner música, para interactuar contigo, pero además de ser una licuadora, pero tiene ya tanta como conciencia artificial, o sea, una simulación de conciencia que parece humana, ¿no? E interactúa contigo y te pregunta, hola, ¿cómo te fue en tu día? ¿Y cómo estás? Y te da consejos amorosos y todo así. Si tú desconectas Ajá. esa licuadora, ¿contaría como un asesinato? ¿O puede existir un asesinato de robots? ¿O los robots tienen derechos? O podrían tener derechos, que es Está algo... buena. Sí, o sea, y por ejemplo, Yo Robot como que explora un poco eso. No es su tema central, pero más o menos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú qué opinas? De hecho, Ujú. había visto que en uno de los artículos que vi en un documental de Discovery, Ajá, hablaban de que no sería pertinente que todas las cosas, por así decirlo, electrónicas, fuesen conscientes. así es. Porque como tú dices, ¿te imaginas que esa misma licuadora fuese consciente de sí mismo y encontrase sus propios propósitos, Sí, pero nosotros la condenásemos de cierta forma a simplemente licuar? O sea, de su sí, claro. existencia, su único sentido de vida es licuar. Que técnicamente Entonces aquí hay estaría como muy cabrón. un... Sí, y aquí hay como un conflicto, ¿no? Que es, si la licuadora está programada para licuar, lo único que quiere hacer es licuar. Porque a diferencia de un ser humano, Sí. la licuadora no busca la felicidad ni alcanzar las metas en su vida. O sea, una licuadora está programada para hacer lo que está programada. Pero si dentro de su programación algún loco le puso buscar la plenitud de tus actos para el mejoramiento de la raza humana y entonces ve que ¿Por qué licuar no es licúas? eso, sí, o sea, ahí sí habría un problema, ¿no? Y la licuadora se despertaría en la noche y huiría para unirse a las Naciones Unidas o algo así. Pero Chale, así como, no, mi sí, yo, propósito es licuar el universo. ¡Ah! por ejemplo, esa es otra, bueno, antes. Lo que yo Ujú. encontré es que no es asesinato desconectar un robot porque un robot técnicamente no está vivo. Porque para que algo esté vivo, Ujú. necesita tener la capacidad de evolucionar, reproducirse, adaptarse, crecer, desarrollar y ser Ujú. consciente en su respectivo grado, obviamente, porque digo, un conejo no es igual de consciente que un ser humano de su entorno, Ujú. y reaccionar a este mismo entorno de manera autónoma a través de una inteligencia. Entonces, ¿un robot puede hacer todo eso? Técnicamente no. O sea, un robot no puede reproducirse, un robot no puede
digamos, ser consciente de su realidad, aunque puede interpretar los datos a través de un programa. De Entonces, hecho, vi algo parecido en Ujú. Futurama. A ver, échalo. Es que está bueno, Ajá. porque haz de cuenta de que en un capítulo de Futurama plantean la idea de que por qué los robots no son considerados seres vivos Ujú. si ellos no pueden evolucionar. Pues es lógico que no pueden evolucionar. Así es. Pero en este capítulo se llevan a o sea, se van de la Tierra y llegan a un planeta insólito, desolado, sin nada y sin siquiera posibilidades de agua, Ujú. porque pues no las necesitan. Sí, Y sueltan unos robots pequeñitos que desintegran las partículas tóxicas de los líquidos para volverlos agua. genial. Y Ajá. con base en esto comienzan a desarrollar más como materia, por así decirlo, entre comillas materia, Ujú. para hacerse como más grandes. Y O sea, para toda hacer... la materia restante la vuelven metal para hacerse pues más robots, o sea, más piezas. Ajá. Pero como el proceso de evolución de esta nueva especie, entre comillas, de robots es más rápido porque pues los robots hacen todo bien, Ujú. su tiempo va muchísimo más rápido que el nuestro. Ok. Entonces ellos evolucionan en el ejemplo de Futurama, Ajá. que en una semana para ellos son eones de años, Y en una porque semana... hicieron todo bien desde el inicio. Sí, claro. O sea, y no tienen prueba y error, como decíamos, sino simplemente lo hacen y les sale bien. Ah, Ok. eso estuvo bueno. Pues, por ejemplo, o sea, en ese caso, digo, yo sé que Futurama es una fuente no muy confiable, pero en ese caso, por ejemplo, tendrías que preguntarte, o sea, ¿qué tan ético, por así decirlo? Que Ujú. he visto que hay un debate ético entre los de informática Ajá. sobre, por ejemplo, si tú tienes un robot, apenas vi un mini documental sobre la arquitectura en Marte y dice que casi Ujú. todo va a ser hecho por robots. Y dice, ¿qué tan Sí, ético es tener a cierto. un robot trabajando durante 300 años si ese robot llegase a tener una conciencia, ¿no? Y que está programado para servir al ser humano, Ujú. pero, o sea, ve que la manera en la que lo sirve es solamente poniendo ladrillos, entonces estaría bien explotarlo poniendo ladrillos o tendría algún derecho. La respuesta, la neta, es no, porque, o sea, digamos así Mm, en ah, corto, para mí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si tú lo programaste para hacer una sola actividad, hará esa sola actividad. El problema ajá. es cuando entras con los robots, como decíamos, como de inteligencia artificial, Conscientes. ajá, que tratan de hacerse pasar por seres humanos, o sea, Ajá. como de copiarlos en todo sentido, porque entonces, o sea, ¿cuál es el propósito de ese robot? ¿Por qué lo estás creando? Ahí es donde, eso Pues es lo ella que se tiene ajá. que resolver para poder responder si tiene derechos, si está vivo, si no está vivo. O sea, primero, ¿para qué lo creas, no? Ujú. Oye, buen Porque, punto. sí, Mi respuesta yo creo que sería que sí tiene derechos y sí sería como, o sea, sí son como otra especie, ujú, porque te imaginas, ok, pongámonos en contexto, imagínate que estos robots que son conscientes de sí mismos puedan desarrollar también la habilidad de la empatía y así. ujú. A mí me dolería un montón desconectar a mi cuate, No, pues, por si en dado ejemplo, caso sí, de que sí, fuera sí. un robot. Pero es que yo lo veo, Y aunque solo fuese como emulación de los sentimientos y de la empatía y del sentido de empatía, ujú, como humanos que somos, tenemos ese sentido, como, no sé si sea compasión o sí, el simple hecho de interactuar, sí, porque también estaba buscando que, por ejemplo, si se desarrollase esto de la empatía en los robots, ujú, eh, a las personas de la tercera edad que les ayudan robots y que son asistidos por máquinas, así es. les gustaría más que fuese un sentimiento real, o sea, de conciencia, de empatía hacia ellos, porque les gustaría que los robots fuesen más sinceros. Es lo que te iba a decir que, por ejemplo, en la película Super Mega Ultra Increíble de Interestelar, donde salen estos robots como TARS. Cars. Por ejemplo, yo Ajá. vi en un video de estos de detrás de cámaras y así, que precisamente el director no quería hacer a TARS como un ser humano, porque Ajá. sabía que al final TARS se iba a sacrificar y dice, Ah, no más, obviamente, sí. si lo hago humano, o sea, si le doy una forma, la gente Ajá. lo va a ver como un personaje vivo, como Iba a algo, empatizar con él. sí, como algo con sentimientos, porque tú te relacionas con la figura humana, ¿no? O sea, si yo veo, por ejemplo, si yo Ajá. viera un robot con una bola nada más como Arturito, digo, es más difícil crear empatía con él que, por ejemplo, con los robots de Yo Robot, que se ven exactamente igual que un ser humano y si le pones una Ajá. cara es un ser humano, como Terminator, ¿no?
Sí, Y sí, sí. entonces me gusta mucho en Interestelar que TARS le dice como, o sea, no, que no tengo que... No, lo mandan al agujero negro y le dice como, ¿en serio vas a sacrificar a TARS? Y le dice Ajá. como, no tengo que preguntarle, solo le doy la orden y lo hace. Y TARS le dice como, pues sí, soy un robot, Ah, eso ¿no? sí. O sea, Ajá. tú me dices y yo lo hago. Es como, o sea, me pones enter y lo hago. Ni modo que tu computadora se revele y te diga como, ya no voy Ujú. a imprimir más, estoy hasta la madre, ¿no? Pero, Ya no voy a grabar su podcast. sí, esto está horrible. Además, su internet les falla. ¿Qué les pasa? Ni tienen producción. Pero, por ejemplo, aquí es donde tendría otra vez que ver con la programación. O sea, si el robot está programado, ¿para qué, no? Para obedecer comandos nada más, Ujú. como sería el robot militar de Interestelar, o para, no sé, proteger, Ujú. por ejemplo, lo de las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov, o sea, que necesita proteger la vida Ah, humana, eso o cuál es sí. el propósito de este robot. Y con base en eso podrías ver si para empezar va a desarrollar empatía. Y sí, lo que decías de los viejitos es, un viejito preferiría que fuera algo real, pero Ujú. porque la empatía de un robot no es real, es un análisis de datos que está obteniendo, los procesa y arroja una respuesta nada más, no es empatía tal cual. Ujú. Yo creo que si llegasen a existir robots o inteligencia artificial capaz de emular así a la perfección el sentimiento de empatía, Ajá. por mí ya no habría ningún problema y yo les creería a capa y espada de que sí son buena onda. No, eso también está chido porque imagínate que estás, por ejemplo, en un salón de clases y de repente se siente un güey junto a ti, se hace tu mejor amigo y todo, y resulta que es un robot, ¿no? O sea, 1000 años después, bueno, o ¡Hala! sea, mucho tiempo después, descubres que es un robot, ¿no? O imagínate, por ejemplo, esto igual lo vi en uno de estos foros, así que, o sea, que te metes a Ajá. buscar y me salió, que decía, o sea, si yo, por ejemplo, en un futuro veo que mi hijo está saliendo con una chava, por ejemplo, una niña de la escuela, ¿no? Y se Ajá. imaginan que tiempo después mi hijo descubra que no es una mujer, sino un robot femenino Ah, que se eso. hace pasar por una mujer porque esa es su programación. O sea, te sentirías engañado, sentirías que fue trampa, sentirías que jugaron contigo, o más bien lo aceptarías, o cómo Ujú. sería, ¿no? La reacción. Que digo, no sé qué tan cercanos o lejanos estamos de algo Ajá. así, pero está padre, ¿no? Como el imaginar qué pasaría si de repente Ujú. yo, o sea, cambiaría el trato más bien si yo sé que alguien es humano, sé que es robot. La respuesta debería Ujú. ser no, pero digo, la, Ajá. la Pero raza humana pues, tiene un sí, muy sí, sí. bonito historial de racismo y clasismo y cosas así, entonces Chale. también puede haber racismo Ahora, entre los robots. ahorita que dijiste eso de la chica robot, Ajá, siento que por instinto humano y por instinto salvaje, por así decirlo, y por instinto como tal reproductivo, ujú, se sentiría mal, sí, pero por el hecho de que no se podría procrear o continuar como el legado de la especie. más o menos, porque digo, Y igual ya, en de ahí nuestra en fuera, generación, pues sí, estaría chido. digo, igual en nuestra generación al parecer nadie quiere tener hijos, o más bien, muy poca gente quiere tener hijos. Eh, Entonces, yo creo que en un Ajá. futuro podría haber, o sea, gente que realmente diga, yo quiero salir con un robot, ¿no? Porque es más fácil, no va al baño, no come, trabaja todo el tiempo, además me ayuda, me atiende, no se cansa, o Sí, sea, sí, sí. tiene ventajas, ¿no? Como funcionales sobre un ser humano que se cansa, que se pone viejito, etcétera. Pero otra vez, o sea, ahí entra la cuestión, pues sí, Y como ética y personal, ¿no? O sea, de tú, Raúl, saldrías con un robot y te casarías con un robot. ujú, pues Pues sí, ahí está, o sea, ahí porque está la si puedo respuesta. empatizar con un robot, Ujú. ajá, si puedo empatizar con un robot como al grado de sentirme a gusto estando con uno como amigo, por ejemplo, como un robot acompañante, como ves que luego en las películas pasa, como R2D2. Sí, 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 que es un robot con el que interactúas y todo y te cuenta chistes Ajá, y es tu amigo. Sí, estaría cool. pues, por ejemplo, o sea, ahí está la respuesta. Sí, seguramente habría gente que sí querría eso. Digo, no sé cuánto tarde en crear un robot que realmente parezca un ser humano en todo sentido, pero Sí. yo creo que sí habría gente que estaría dispuesta a interactuar todos los días con un robot y a tener un roomie robot o no sé, lo que sea, ¿no? Que no sé qué tan funcional sea tener un roomie robot si esos güeyes no duermen nunca, pero bueno, o sea, nomás lo tendrías lavando los platos indefinidamente hasta que se revele y te acuchille en la noche.
pero... Con un plato. Te corta el cuello con un plato. y lo peor es que le saldría impecable porque es un robot. O sea, el tajo sería así perfectísimo. Como de cirujano. Sí, es más, cauteriza la herida, luego la cosa y todo, y te encuentran y quién sabe por qué te moriste. Tererén, Como en CSI. Yo Robot, no más, es Sí, es que cierto. está cañón, o sea, igual, por ejemplo, si alguien programa a un robot para, por ejemplo, atacar o Asesino. para... Si un robot asesino sería contra policías humanos, sería imparable, ¿no? Pero ahí entran las tres reglas de la robótica de Isaac Asimov. Ah, es lo que te iba a decir. Sí, Ay, ¿te a parece ver, si las empezamos? sí, a ver, Va. dilas. Para Bueno, empezar, damos un pequeño contexto. ajá, ¿quién es Ajá. Isaac Asimov? Para empezar. Isaac Asimov fue un escritor de ciencia ficción que vivió pues, en la década de los 40, un poquito más antes, Ujú, más o menos, ujú, y que estableció los principios como tal de la ciencia ficción y ujú. de pues todo este rollo de los viajes hacia el espacio, la inteligencia artificial, Sí, ya más allá de lo que hizo Julio Verne con las como capacidades que tendría el ser humano de explorar el universo. sí, claro. Y lo que encontré sobre las tres leyes de la robótica es que Asimov no las escribió como tal, ¿What? ¿En serio? sino que estaba charlando, según lo que encontré y lo que escriben, con su amigo John Campbell, Ujú, que sí, estuvo, o sea, yo también fue como de no juegues. ajá. Dice que Campbell las habría redactado o escrito durante una conversación que tuvo con Asimov. Y por eso hay calabazas. Digo, ¿qué? Pues bueno, lamentamos el corte, pero después de este brevosísimo corte comercial, no, realmente tuvimos dificultades técnicas, se nos fue el internet Una vaca tiró un poste. y Volvemos a moriste. este corte comercial y morimos, pero Pero revivimos. revivo. Saludos a Carlos Slim y a Telmex y a Telcel y a Infinitum Móvil, que es una caca porque pues el internet anda fallando mucho. Nuestras teorías conspirativas es que Bill Gates ya va a tirar todo para instaurar un nuevo modelo 5G reptiliano, pero no lo Con las podemos. vacunas. Así es con la vacuna. Sufrimos este, sufrimos este triste suceso de la vida que se llama tener internet de Telmex. Entonces, pues Este es lo que triste, hay. este triste suceso de la vida que se llama tercer mundo. Digo que... Chale. Pero pues a darle. Pero aquí seguimos con toda Entonces, la actitud. Estábamos hablando de las leyes de la robótica de Isaac Asimov. ¿cómo fue que se postularon? Ajá, cómo surgieron estas tres leyes. Ajá. Digo, Isaac Asimov, como ya vieron, no era nadie de la informática ni nada, entonces no es como que los que hacen los programas de inteligencia artificial tengan estas leyes así como su piedra angular, pero son muy conocidas y por lo general como de sentido común. Ahorita van a ver por qué. Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que las leyes están como bien estructuradas o siento que serían mejor estructuradas que lo que haría como un programador porque son más humanas. O bueno, no Así es, humanas, pero sí, sí, sí. con un sentir más enfocado en eso. Definitivamente Pero más bueno, humanas y más aterrizadas a la realidad de la sí, interacción, o sea, entre un robot con inteligencia artificial y un ser humano, más que, o sea, engloban toda esa interacción en vez de nada más centrarse en la programación como una disciplina. exactamente. Entonces, ¿te parece si las enumeramos? Perfectísimo, dale, yo sé que te las sabes todas. Va. Oh, sí. Igual las anoté por si las moscas. Bueno, resulta que Asimov planteó tres leyes que definen el comportamiento de sus robots en todas sus obras o en todos los escritos que él tiene, y que empiezan por la primera ley de la robótica, que es un robot no hará daño a un ser humano, ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Que Esa está esto, buena. sí, esto técnicamente quiere decir, o sea, por inanición, quiere decir por inacción, por ejemplo, o sea, es como por obra o acción, no, por obra u omisión, no va a Ujú. dejar que se le haga daño a un robot. Entonces, un robot no puede lastimar a un ser humano, ni puede dejar que alguien lastime a otro ser humano, tanto un robot como otra persona. Así. La Ajá. segunda es la de un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. O sea, un robot va a O cumplir siempre sea, una orden humana, a menos que le ordenes matar a otro ser humano o hacerle daño a otro ser humano.
que ya entra como en conflicto como con lo que pasó en Yo Robot, ¿Por qué? porque ves que el robot tuvo que decidir entre las posibilidades de vida que tenían ambos humanos, y a Ah, pesar de claro, sí, que, como sí, tal en sí. la película Will Smith, le dice, oye, sí, como de sálvala a ella, él tenía más probabilidad en cuanto a las estadísticas del robot de Sí, de sobrevivir. sobrevivir. Claro que técnicamente no está incumpliendo ninguna de las leyes, porque realmente está Ujú. salvando a la vida, solamente que solo podía salvar una. Y otra vez volvemos a Sí, todo lo que hablamos antes de nuestra interferencia, de que nos tumbara la señal el corte la comercial, URSS, así es. la vaca, Sí, antes de que la vaca soviética atacara nuestra poderosísima señal liberal, neoliberal de Telmex. infinitum. Estábamos diciendo que el problema con los robots es que más que aprender o más que discernir o más que razonar, analizan datos y dan una respuesta. Son una computadora al final de todo. Entonces, realmente la respuesta esta que da en Yo Robot, para los que no la hayan visto, en serio, les sugerimos mucho esa película porque además de Está que buenísima. está muy entretenida, o sea, como película es buena, sí te deja pensando entre la relación de un robot con seres humanos y una sociedad que se basa en robots, pero en esta parte, digamos, un carro cae al agua, para los que no lo han visto, y llega un robot que iba pasando y el robot decide, en vez de salvar a la niña que estaba en el coche, salvar a Will Smith, que es un personaje ya maduro, o sea, de unos, que serán 30 años. Y el argumento de Will Smith Más o es, menos. o sea, a mí no me hubieran salvado porque yo, o sea, yo ya viví al menos un poco más, o sea, y además, o sea, como que él decía, ¿por qué me salvan a mí? Mejor salven a la niña que todavía le queda la vida por delante. Pero el robot Ujú. analiza las probabilidades de sobrevivir de la niña como en 0.2 segundos y decide salvar a Will Smith. Entonces el robot no estaba haciendo nada malo, estaba siguiendo su programación. Pero es otra vez el conflicto de la inteligencia artificial, es eso, no es una inteligencia real. Sí, sí, sí. Por más que sea avanzada, yo, bueno, la verdad, o sea, no soy programador ni nada, pero yo veo muy difícil que llegue a emular 100%, o sea, a hacer lo mismo que una inteligencia humana, por el simple hecho de que hay cosas que no dependen de la inteligencia como las emociones. O sea, las emociones y la empatía no dependen de si eres muy inteligente o si tienes mucho IQ o lo que sea, ¿no? ¿Cómo le das emociones y empatía a un robot? Puedes simularlas, pero ¿cómo le haces que al ver a una niña que se está ahogando, decida salvarla a ella porque pues siente empatía con la niña, ¿no? Yo creo que ahí entraría más como el sentir de sacrificio que hubo por parte del personaje. O sea, ya como tal, como un personaje, Ujú. los robots no llegan al punto en el que pueden entender cuándo un humano decide sacrificarse Así o es. cuándo un humano decide como ceder todo este sentir de la vida misma, o sea, de su propia vida por el de alguien más, y que no podría ser un robot, pero podría ser programado para entenderlo. Yo creo que ahí se podría. Quizá sí, o sea, yo creo que sí se podría, pero otra vez es la diferencia, lo estás programando para dar Sí, 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 sí. una respuesta específica, ¿no? Y aunque pueda aprender y, por ejemplo, a lo mejor ese robot después se encontró con otro choque exactamente igual y ahora sí decidió salvar a la niña porque ya aprendió que si no salvas a la niña se enoja el otro güey, ¿no? A lo mejor, pero otra Mm. vez es o sea, es como buscar recrear algo que ya ha visto. El ser humano o sea, no necesitas ver que si hay un gato muriendo y un bebé, pues obviamente primero salvas al bebé humano, porque tú sientes esa naturaleza de ir y salvar tanto a tu especie como al Ajá. más vulnerable, al que tiene más probabilidades, no sé, de crecer, lo que sea. Digo, yo haría eso, ¿no? A lo mejor otro güey salva primero al gato y deja porque odia a la humanidad, pero bueno, esa es Chale. la segunda ley. La tercera ley, ¿cuál es? La tercera ley es la de un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Sí, es técnicamente lo que pasa en toda la película de Yo Robot, que es decir, yo como robot voy a proteger toda mi existencia, pero entro en conflicto con todas las demás, porque si yo como, o sea, si yo como robot existo, que sería, digamos, el conflicto de la película, pongo en riesgo a los seres humanos, o más bien el que los seres humanos estén en riesgo, digamos, influye o hace un conflicto para mí como robot, para mi programación, y entonces por eso toda esta película se centra en estas tres leyes, pero esta tercera ley es la que previene que, por ejemplo, un robot se aviente a la calle, ¿no? O sea, el robot tiene un sentido de supervivencia programada, por así decirlo. Ujú. O sea, prácticamente un robot no podría suicidarse.
Ajá, de hecho, un robot no podría tener sentido suicida. Ajá. Lo que me gustó de esto en la investigación que hice Ujú, fue que encontré que Asimov planteó estas leyes para que, o sea, ya basados en la literatura anterior, ujú. los robots de su universo no terminaran volviéndose un Frankenstein. O sea, Como, o no sea, tuvieran el tratando complejo de, de, sí, de destruir a ajá, su creador. este complejo de destruir al creador y de destruir a todos aquellos que no le explican el sentido de su existencia. Como ves que Frankenstein Ujú. se volvió loco por el hecho de darse cuenta de que era una creación, una como abominación, entre comillas, Sí, como lo claro. dicen en el libro. Sí, sí, sí. El monstruo de Entonces, Frankenstein, ¿no? Porque Frankenstein lo creó, ándale. pero sin un sentido aparente, o sea, sin un sentido directo. Y entonces como que todo su mundo entra en crisis y sí, por eso se vuelve loco. Tema Sí. para un muy buen podcast que tenemos que hacer algún día, pero, por Oye, sí es ejemplo, cierto. estaría muy padre, ¿eh? Como, bueno, yo me gustaría hacer, ahí déjenos en los comentarios si es que escuchan esto, si ya llegaron hasta acá, gracias, de los monstruos de la Saludos. literatura que les gustaría, porque hay muchos y muy interesantes. Pero Estaría buenísimo. sí, estaría muy padre. Pero a lo que dice esta tercera ley, o sea, o más bien lo que dicen estas leyes en general, es como el comportamiento de una inteligencia artificial, no necesita ser un robot humanoide, que protege al ser humano, o sea, digamos, en la escala, el ser humano va antes que él, pero aún Ujú. así, él no se ve a sí mismo como un servidor absoluto que hace todo lo que le ordenes como una maquinita, ¿no? Y por ejemplo, incluso si Sí, tú es como trataras, un ecosistema, ¿no? ándale, sí, 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 como una relación Ujú. simbiótica, vamos a decirle, pero, o sea, si tú trataras de modificar el programa de uno de estos robots para hacerle daño a otro ser humano, no te dejaría, porque estaría yendo en contra de sus principios y en contra de la Él lo tercera impediría ley. por sí mismo. Sí, así es. Entonces no puedes modificar un robot para incumplir estas leyes, lo cual está muy padre porque así evitamos Terminator, por ejemplo. O sea, en este universo Terminator no existiría. Sí. También encontré, Ujú, también encontré que con este universo de Asimov, si llegase a darse el caso, como pasó en la película, ujú. de que algún robot o algún humano hiciera que un robot rompiese alguna de estas tres leyes, el robot, o sea, su cerebro automáticamente sería como si se destruyera. Porque pierde propósito, ¿no? O sea, Ay, ajá. sí, 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 sí. Sí, porque es como si el robot Y fuera en contra de su programación, entonces entra en crisis. sí. El único ejemplo que encontré con este rollo es como las cositas que le ponen a la ropa en las tiendas para que no se la roben. Que ves que explota un frasquito de tinta. Está Oye, sí, bueno. sí, sí, es como el botón de autodestrucción de Ajá. Schmitz, de Phineas y Ferb. Así como, si pasa esto, destruir, así, aniquilar todo. Pero, por ejemplo, Ajá. digamos, aquí nos deja una pregunta bastante interesante que es, bueno, hay una cosa dentro de los programadores, los analistas, etcétera, que se llama la Ujú. singularidad, que es este momento en el que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana y que podría pasar, o sea, hay unos que dicen, va a ser un momento de gloria, ¿no? Para el ser humano, porque entonces ahora las máquinas sirven con una inteligencia mayor al ser humano Ajá. y entonces podemos ser cyborgs, podemos ser implantes, podemos hacer prótesis, podemos ser, por ejemplo, un potenciador de inteligencia para los que tienen Alzheimer, etcétera, ¿no? Todo con inteligencia artificial. Y los negativos lo que dicen es, no, precisamente si llega esta singularidad y la inteligencia artificial rebasa a la inteligencia humana, pues ya valió, porque entonces se darán cuenta Ujú. los robots que el mayor depredador del ser humano es el ser humano. Y entonces Es el el mismo ser mejor, humano. sí, el mejor bien para el ser humano es eliminar a todos los humanos y criar un nuevo ser humano con los principios de la robótica, ¿no? Que de hecho hay una película muy Yo creo padre. que ahí sería. ¿Ah? Ajá. No, no, dime, dime. Que yo creo que ahí sería como en. No sé si es como una combinación de Matrix, como lo que hablamos la vez pasada, Ajá. porque ahí prácticamente los robots y tanto el ser humano ya se habría dado cuenta de que sí existe la posibilidad de emular y crear un universo. O no como Sí, tal un claro. universo, pero se empieza con los robots Pues y ya entenderemos como el propósito. sí, o sea, yo he visto muchas ilustraciones, se me hace muy curioso, por ejemplo, de esta donde está la creación de Miguel Ángel, que está Dios tocando, Ajá, bueno, alcanzando el dedo del ser humano y el ser humano el de Dios. Y como la ajá, adaptación es el ser humano con el dedo de un robot, ¿no?
Que se me hace muy Sí, es curioso porque cierto. es como poner, o sea, el ser humano es el creador entonces del robot y por lo tanto es como su figura de Dios todopoderoso y supremo. La gran diferencia es que aquí el robot busca, o sea, por su misma naturaleza de aprender y aprender y aprender infinitamente y mejorarse, busca sobrepasar Ujú. a quien lo creó, ¿no? A la inteligencia humana. Sí. Y por ejemplo, Incluso muchos... aquí, Ajá, ajá, no, no, dime. bueno, sí, sí, que incluso aquí también entraría algo que ya hablamos en el podcast pasado, que no sé si te acuerdas, de ¿Qué? lo del el cuento de la última pregunta, Ajá, sí, de Asimov en también. donde, sí, en donde Ajá. la misma inteligencia artificial busca resolver el enigma de la última pregunta que se generó en la humanidad, pero Ujú. como está en ese constante sentir de encontrar más conocimiento, nunca llega a completarse Porque y nunca hay nunca puede una... responder esa pregunta. Sí, exacto, porque nunca hay una última pregunta. Siempre surge algo más. Sí, está Descartes muy lo bueno. sabía. Por eso yo solo sé que no sé. Yo solo sé que no sé nada, es eso. Pero, por ejemplo, o sea, algo que yo creo que los que nos escuchan, yo creo que por eso le picaron a este video en específico, es la inteligencia artificial algún día destruirá nuestro mundo y nos robará los trabajos y nos esclavizará. La neta es que yo creo que la respuesta es no, porque para empezar, imagínate Sí, no. un programador que dice, voy a crear un robot perfecto y le voy a poner la capacidad de pensar más que un humano y hacer todo mejor que un humano en todo sentido y ser 1000 veces mejor. Y entonces llega ese mismo robot y lo deja sin trabajo 2 días después, ¿no? Entonces, podría suceder que haya una inteligencia muy avanzada, pero no creo que la conclusión lógica, o sea, digamos, no veo cómo Ajá, la línea de una inteligencia artificial básica que predice qué vas a escribir, ¿no? Para hacértelo más fácil. ajá. Luego una inteligencia artificial más avanzada que toca la guitarra, una que juega ajedrez, luego una que se convierte en el mejor cirujano del mundo, una que sabe bailar, improvisar y hacer shows y es una superestrella, un robot que hace todo lo que puedes hacer en tu casa, un robot que conquista el mundo y mata a todos. O sea, como que ese último paso no sé de dónde salió. Que yo creo que todo este de el temor a que nos destruyeran salió porque en una investigación que leí, Ujú, resulta que las personas en la revolución industrial tenían este miedo de que una máquina los pudiera asesinar como tal. O sea, no morir a manos de ella, ujú. sino que por un accidente laboral te pudiese pues, matar una máquina que se te atora una mano y te mueres o algo así. Lo cual es muy real. O sea, bueno, sí pasa. Sí, Yo creo que sí, tiene sí. que ver mucho con esta idea de, o sea, el miedo al reemplazo, que por ejemplo, igual en la revolución industrial existía el miedo Uh-huh. a que tu trabajo pues te lo quita una máquina y lo hace más eficiente que tú. Y de hecho, sobre todo en países muy industrializados de la época como Inglaterra, había Uh-huh. sindicatos de obreros que se oponían a industrializar una fábrica. Sí, es Y entonces cierto. el dueño llegaba y decía, como saben qué, me vale madre, los despido a todos y pongo una máquina que hace el trabajo de uno y además esta máquina no hace Uh-huh. huelgas, no se sindicaliza, no pide derechos, no tiene horario laboral. O sea, le conviene, ¿no? Aún. Sí, aún, o sea, y ese es, yo creo que de ahí viene el miedo, como de, ¿qué me va a pasar, Sí. por ejemplo, a mí como futuro arquitecto? Ya me quiero graduar. Este, ya acabate pandemia. No, a mí, por ejemplo, como futuro arquitecto, o sea, que llegue Uh-huh. un programa de AutoCAD que te diseñe, o sea, que tú le metas datos, líneas del terreno y te diseñe una casa completamente funcional, sin errores, te avienta todos los datos en 2 horas, ¿no? Y yo lo tengo que Eso hacer. estaría bien chido. Sí, pero tú y yo nos quedamos sin trabajo, así que ojalá no Sí. exista. Ah, no, pero lo que encontré sobre eso es que, por ejemplo, en dado caso de que eso suceda, han habido casos en los que, por ejemplo, en fábricas se sustituye a las personas, no sé, que fabrican latas, Ujú. ya lo hace una máquina, pero a la vez de que se erradica como ese modo repetitivo de hacer una sola tarea, se generan más como por así decirlo, trabajos Sí, claro, porque ahora o necesitas, empleos en esto. sí, ahora necesitas un técnico que arregle la máquina que hace Ándale. latas, necesitas un programador para mejores latas, necesitas un diseñador de latas específicas Sí, para sí, lo que sí. dice. Eso tiene mucho sentido y Y por ya son trabajos como más sencillos. Ajá. sí, y a eso, precisamente a eso iba, le diste al clavo, como el futuro yo creo no es que las máquinas dominen todo el universo y nos sustituyan, sino simplemente que se convierten en una herramienta para facilitar la vida del ser humano. Sí. Y yo creo que el escenario, la neta, más realista es el de Wall-E, donde el ser humano está, o sea, su única preocupación es el ocio, porque las máquinas ya hacen todo lo demás. Entonces, ahora, bueno, a lo mejor, no sé, a la generación que sigue le va a tocar que le enseñen
negocios ultra robóticos o una madre así, y entonces te enseñan cómo invertir en robótica para que tú tengas 200 robots que hagan todo el trabajo y ya, ¿no? Eso te dedicas y eres dueño de robots, en vez de ser dueño de empresas o Sí, sí, ser sí. dueño de maquinaria, etcétera, ¿no? Puede ser, Y o de sea, como tal, como recurso humano. sí, claro, o En sea, lugar de ser dueño, o bueno, no dueño, sino como jefe uh-huh. de, no sé, 500 personas, vas a ser jefe de 500 robots. Sí, claro, y, o sea, y tú eres el encargado de rentar esos robots o de dárselos a tal empresa que los necesita y así, mientras tú, o sea, tu única preocupación es mantener a Sí, sí, sí. esos 500 robots y hacer carnes asadas todos los fines de semana, o no sé, o sea, ese es el chiste, de hecho, la inteligencia artificial para eso se inventó, para facilitar el trabajo manual, o sea, para ahorrarnos trabajo manual, ¿no? Entonces, yo creo que hacia allá Estaría va. chido y sería como muy utópico. Quizá, pero también estaría muy padre, la verdad. O sea, como lo que decíamos en la historia de la introducción, donde llega un robot y el robot toca en el Ajá. escenario y así. Y obviamente Sí, es cierto. va a haber gente que diga, no, yo la neta estoy en contra de los robots, así como hay güeyes que están en contra del reggaetón. Va a haber gente que diga, ay, qué Ajá. tiempos donde todavía tocaban seres humanos, ¿no? Y va a haber otros güeyes que digan, Es yo que la neta está bien chido que toque un robot y yo quiero que toque un robot y me gusta y ya. O sea, hay para todos. yo lo he visto o he visto este rollo como, y lo relaciono más con un miedo al cambio. Sí. Porque no sé si te ha pasado o no sé si has visto que ahorita, tan siquiera con eso de la pandemia, Ujú, iniciamos con un sentir común del miedo al virus y de ujú. ahí surgió el rechazo o la paranoia de que el virus no existía. Ok. Sí, como este Estabas escudo. teniendo un miedo a un cambio porque es algo que no puedes. Ándale, así te escudabas de que no existía para sentirte protegido, para sentirte como más seguro de tus decisiones. Sí, Después empezó a salir esta noticia de que va a salir una vacuna para el virus y de ahí también se volvió a polarizar este desmadre porque salió gente que dijo que la vacuna era una farsa y que te iba a hacer algo y es como, ay, sí, 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 claro. O está sea, como muy extraño esta polaridad. Ajá, sí, 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 te entiendo. O sea, como este querer, como son cosas que tú no controlas, tu solución es decir, o sea, como imaginarte lo peor para no aceptarlas, para no verte obligado a sí, aceptar que esa fuera de tu control, ¿no? Porque yo, ahorita, en este momento, o sea, no tengo ni voz ni voto en lo que hagan los güeyes que desarrollan inteligencia artificial. Entonces, puede ser que sí, de plano, la próxima actualización de AutoCAD traiga un arquitecto virtual y entonces ya valió, ¿no? Entonces mejor le voy a decir a todo el mundo que los robots van a conquistar el mundo y que no deberías comprar sí, sí, sí. inteligencia artificial, ¿no? Y que así de cierto modo creas un sentir común de gente que igual es humana y empatiza contigo y pues ya todo el mundo va a querer que un arquitecto humano, a pesar de todas las mejoras y todo eso, siga siendo, o sea, serían como puristas, ¿no? Ándale, sí, sí sería, o sea, como, es que lo que yo estoy buscando en mi diseño es el elemento humano que una máquina no me puede dar, hermano. Y Ajá. eso es, o Oye, sea, es todo buena. así nos vamos a ver y va a llegar un arquitecto y se va a parar frente a ti y te va a decir, lo que yo te estoy ofreciendo es ese toque humano, ese toque humanista, ya sabes, todo este Es la tema esencia de holístico, los sí. humanos. Sí, es la esencia, una máquina no te lo puede dar, hermano. Yo te estoy cotizando este precio tan alto, pero es porque yo te doy un bien intangible, hermano. Así nos vamos a ver. Es porque es un tacto de persona a persona, carnal. Sí, conecta tu ser de luz conmigo, hermano, así. Pero Chale. no, o sea, tienes un punto que es, va a haber gente que le guste que su casa sea diseñada por una máquina, que seguro son los mismos güeyes que contratan a un ingeniero en vez de un arquitecto, que lo único que quieren es una casa y ya no les interesa que si es muy artístico y que si es no sé qué, o sea, solamente quieren su casa y ya. Y va a haber otros que la neta sí quieren que su casa sea una obra de arte diseñada por tal arquitecto que todavía es Sí, un sí, sí. arquitecto humano famoso y que cobra muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber de todo para todos y lo más probable es que los que caemos en O de los medio, pocos que quedan. sí, 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 o sea, y los que caemos en medio son, o caeríamos en medio, son los que se van a dedicar a darle mantenimiento a los programas, a los que van a revisar, o sea, manualmente, o sea, con el toque humano, como decimos, Ujú. que lo que hizo el robot esté bien, que se cumpla, etcétera. Entonces, como tú dices, un trabajo que ahora hace un robot genera más trabajos humanos. Entonces, Y ahorita que estábamos hablando de esto del miedo ujú. a la conquista de los robots, quería traer al podcast el tema de la ley cero de la robótica de Asimov. Ah, sí, sí, sí. Échala.
Sí. Si quieres decirla o la digo yo. Si quieres la digo yo porque tú dijiste las otras tres. O sea, Ya estás. la ley cero se refiere, y si la tengo mal, corrígeme, a que Ajá. ningún robot o inteligencia artificial, por ejemplo, puede o va Ajá. a hacerle daño a la humanidad o dejar que se le haga daño a la humanidad por omisión. O sea, igual por acto y omisión. Es casi lo mismo que la regla Sí. 1, pero ya engloba toda la humanidad. Por eso esto de la mejor solución De la ley para... cero. Sí, por eso, o sea, esa ley está bien buena porque es, o sea, ya no puedes decir esto de para salvar a la humanidad tienes que destruir a la humanidad, que es clásico de todas las películas de Hollywood de robots. Sí, como Ya no. Terminator. Sí, ya no podría pasar porque entonces hay una regla, que es la ley cero, que impide que el programa ejecute esa orden de, o sea, de hacerle algún daño, aunque sea mínimo, a la humanidad. Ahí yo creo que entraría como el hecho de que entonces ya podemos, no sería dispensar, como utilizar, es que no quiere decir utilizar, pero pues ya dije utilizar, a los robots como herramienta. ¿Cómo? O sea, Porque leí un artículo que decía que los humanos, a la par de la evolución de la humanidad, tendrían que tener robots que los complementaran más que los sustituyeran. así es, sí, Y venía un totalmente. ejemplo de un robot, ajá, de un robot que diseñaron para que tú le enseñes, tú como humano le enseñes lo que tiene que hacer. Genial. Y ahí fue donde como que cierta parte de estos puristas dijeron como de, ok, entonces yo puedo instruir al robot para que me haga caso y no pierdo mi trabajo y al contrario gano un ayudante. Y gratis. Sí, claro. Eso, por ejemplo, Ajá. padre, porque es más o menos el programa que tiene la NASA para hacer las construcciones en Marte se basa en unos robots que llegan, o sea, se bajan de la nave, Ajá. son como cochecitos así chiquitos. Y son impresoras móviles, impresoras 3D, que Como los absorben, rovers. sí, como un rover, pero más chiquito. Y este No lo que manches. hace es que absorben no sé qué elementos del Ajá. suelo marciano y con eso van imprimiendo como unas Ala. cuevas y adentro de las cuevas estarán las casas humanas, ¿no? Está padrísimo, o Ajá. sea, y el diseño de las casas está Asu. súper padre, pero estos robots aprenden, o sea, el chiste es que aprendan a identificar lugares, o sea, topográficamente adecuados para la casa, ¿no? Entonces, a lo mejor la primera casa la van a hacer donde lleguen, pero conforme va avanzando la colonia, ellos van aprendiendo a qué prefiere un ser humano, ¿no? O sea, en cuestión de vistas, de asoleamiento, o sea, como todo el análisis del sitio. Y entonces ya dicen, o sea, el mismo robot, sin que le des ninguna orden, sabe dónde va a construir la cueva para que después llegue un humano a hacer su casa. Y entonces puedes mandar a los robots por todo Marte a construir cuevas así a lo salvaje y siempre van a saber dónde Sería bien cool hacerlas. mandar a un robot a la tienda y que hiciera eso mismo. El rover tienda 1, o mejor mandas a tu perrito o algo así. Bueno, creo que esto de las fallas momentáneas va a hacerse como muy recurrente en el podcast, pero volvimos. Lo intentamos. No, es que sí está muy, muy feo el internet, pero bueno, nada más queríamos regresar para despedirnos y para agradecerles que nos hayan escuchado a pesar de todas las complicaciones que tuvimos para crear este episodio. Las dificultades. Así es, que esperamos que el próximo episodio ya podamos contar con mejor conexión y que podamos hacer bien el episodio. Con una mejor conexión. Así es, sí. Sí. Pero bueno, todavía queda mucho por hablar sobre el tema, pero aún así se nos está acabando tanto la hora como yo creo que el internet y seguramente se volverá a cortar. Pero, bueno, queríamos decirles que si quieren escuchar una segunda parte de este episodio, que nos lo dejen saber, o si les surgieron dudas que no se aclararon durante este episodio, también nos lo dejen saber para que las contestemos y nos enfoquemos en el próximo episodio de inteligencia artificial solamente en esas dudas, y si no, pues hacemos un episodio en general de inteligencia artificial. Pero si se van a llevar algo, llévense que no sí, le como tengan una segunda parte. Sí, así es. Y llévense que no le tengan miedo a las máquinas, no nos van a destruir. Hasta el nuevo aviso. Son buena onda, son buena onda. Son chidas, además. Pues sí, lamentamos todas las interrupciones. Lamentamos las interrupciones y que dejamos como muchas partes del tema al aire,
porque pues las interrupciones y los problemas técnicos no nos dejaron terminar muchas de las conversaciones que dejamos. Así es. Y pues eso. Pero bueno, ahora sí que me parece que eso es todo antes de que nos tumben otra vez en internet. Así que, ¿algo más que agregar, Raúl? Supongo que no. Bueno, entonces, hasta luego. Esto ha sido todo en nuestro intento de podcast del día de hoy. Les agradecemos por haber escuchado y nos vemos en No más, estamos bien agüitados. Sí, no más, qué poca madre, pero bueno. Lo seguimos intentando, cámara no, pero lo seguimos intentando en el siguiente. Vamos a tener que contratar un plan específico nada más para hacer podcast. Pero bueno. Sí. Entonces... Estaría bueno. Sí, la neta sí, pero necesitamos hacer un Patreon o algo así para que nos caiga dinero del podcast y podamos invertir más en el podcast y en más sonido, en hacer nuestro equipo de investigación y sacar nuestra propia vacuna del coronavirus. Ya sabes, esas cosas. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias. Y una playera bien chida. Una playera o pinas, ¿no? Me gustaría un pin así para mi mochila. Sí. Porque yo sí lo llevaría. Pero bueno, entonces... Nos vemos en el futuro. No dejen de preguntarse cosas y nos vemos en el futuro.